Ahora que se pone orden, que no se permite la corrupción, pues el presupuesto nos rinde, nos alcanza, le llega a la gente. El pueblo siempre sabía, porque el pueblo tiene un instinto certero, de que imperaba, dominaba la corrupción. Eso lo sabía el pueblo, siempre. Pero ahora está percibiendo de que lo que antes se robaban les está llegando. Y ahora la gente está afianzando su convicción del daño que hace la corrupción a los pueblos, el daño que causa la corrupción a las naciones. Ese es el proceso de concientización que se está llevando a cabo en nuestro país, ese cambio de mentalidad. Por eso, los adversarios, los conservadores, los que quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios de antes, los que quieren regresar a eso, se jalan los pelos diciendo: ¿y cómo es que el pueblo está apoyando la transformación si nosotros, que nos sentíamos los dueños de México y tenemos a los medios de información comprados o alquilados y constantemente estamos atacando al presidente? Porque desde la época del presidente Madero nunca se había atacado a un presidente como ahora. ¿Cómo es entonces que, a pesar de toda la campaña en contra, de toda la guerra sucia? Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por esa enorme oportunidad de estar nuevamente con ustedes en este inicio de semana, hoy lunes ya, lunes 14 de diciembre del año 2020, prácticamente mitad de mes, entramos a la recta final ya de este año que ha sido uno de los años más terribles para nuestro país, en donde pues la pandemia del coronavirus nos ha causado un enorme daño que tiene que ver con muchas cosas alrededor de todo esto, como lo es la falta de una estrategia para poder hacerle frente a esto que hoy tantas muertes ha causado en este país, y en donde hablamos ya aproximadamente de más de 113,000 muertos, más de 1.200.000 infectados. Y bueno, parece ser que la cifra no se detiene, porque tenemos también a unos gobernantes que aún no comprenden que se debe de practicar con el ejemplo. Desafortunadamente atravesamos un muy mal momento político también, con personajes a quienes les ha quedado demasiado grande el cargo. En fin, ya estaremos platicando de eso, y me da mucho gusto saludarlos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde transmitimos como siempre con el gusto y con el placer de estar aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad, por el espacio. Es un placer, es un gusto estar con ustedes, aunque sea un ratito, digamos unos, pues qué sé yo, una hora aproximadamente aquí con ustedes. Gracias, de verdad. Oiga, dice López Obrador que sus adversarios están jalándose los pelos
Lo dijo allá en Oaxaca, ahora que estuvo por ahí en ese estado este fin de semana, y dice que la gente, sus opositores están muy ofuscados. La verdad es que el presidente ha perdido el rumbo, piensa que por todos lados tiene enemigos, los molinos de viento, aquellos con los que se peleaba Don Quijote, los ve en cada esquina. Es cierto, hay muchas cosas que desde hace muchos años en este país están mal, pero que también vemos una realidad con este gobierno, con las acciones que están pasando, que nada ha cambiado e incluso podríamos decir que son peores, porque no se han cuidado las formas. Ahí está el caso de Felipa López Olán, prima del presidente, y los contratos millonarios en petróleos mexicanos. Ahí está Pío López Obrador con una enorme corrupción, y así podríamos hablar de una serie de parientes y familiares y funcionarios cercanos que han abusado del poder, en donde se habla y se dice de que hay muchísima corrupción, precisamente el tema con el que el pueblo le creyó a este presidente para llegar a la silla presidencial, y que es el combate a la corrupción. Los conservadores, dice López Obrador, no entienden por qué la gente está apoyando a la Cuarta Transformación. Es cierto, hay mucha gente que todavía confía en este presidente, pero que es un presidente al que constantemente se le vienen a la mente muchas ocurrencias que están desbaratando a nuestras instituciones. El último caso, usted lo sabe, es el del Banco de México. Ya lo platicaremos con calma. López Obrador insistió que su gobierno está luchando contra la corrupción. Y yo diría que con la corrupción del pasado y con la corrupción del presente de sus propios funcionarios, por la que dice los contrarios, sus adversarios están jalando los pelos. La verdad es que debería de estarse jalando los pelos el propio presidente ante lo mal que lo están dejando sus propios familiares. La gente apoya a la transformación de López Obrador. Habría que ponerlo en duda, porque hay mucha gente que no confía en eso. Los programas sociales en los que está basado este gobierno es el mismo esquema en el que están basados o estuvieron basados los gobiernos anteriores cada que entregaban apoyos a los más necesitados. Es lo mismo, no hay ningún cambio, y precisamente ese es el tema en el que López Obrador siempre centró su discurso, en la utilización de los programas sociales, programas clientelares, al final de cuentas, que hacían que los ciudadanos votaran por el partido en el poder, lo mismo que hoy él está haciendo. Y lo extraño que no se da cuenta este señor, o que pretende no darse cuenta, es que muchos fideicomisos, la gran cantidad de fideicomisos, pues aquellos que fueron cancelados también estaban destinados a apoyar, por ejemplo, en materia de salud, a gente que no tenía recursos o que no tenía seguridad por ningún lado. El Fondo de Desastres Nacionales, ahora también el Fondo de Seguridad Pública o de Fortalecimiento de la Seguridad, todos esos fondos también han desaparecido, dejando prácticamente pues a muchos municipios, a estados a la deriva y insuficientes económicamente hablando para poder entregar los servicios que el pueblo o la ciudadanía demanda, o que los ciudadanos demandan. Durante su visita al municipio de Santa Ana, Oaxaca, para inaugurar el camino rural San Mateo Río Hondo, López Obrador dijo que gracias a que en su gobierno ya no hay corrupción. Fíjese nada más hasta dónde llega el disparate de este presidente, de verdad. Dice que gracias a que en su gobierno ya no hay corrupción, se han podido entregar apoyos de bienestar, Sembrando Vida, entre otros. Les cambian los nombres a los programas, todos los presidentes hacen lo mismo, pero sabe, no se pueden entregar más apoyos más que los que se destinan y los que están contemplados en el programa de egresos de la Federación, los recursos, y que a través del consenso en la Cámara de Diputados se distribuyen. Pueden aumentar, pueden ser menos, depende de cómo se quieran utilizar estos programas. Por ejemplo, en el caso del presidente López Obrador, se aumentaron los recursos. ¿Por qué? Porque le interesa mucho pues tener el apoyo de los ciudadanos, de aquellos que reciben un recurso y que no pueden ver más allá de lo que pretende este señor. Habrá muchos que también sí se dan cuenta y que seguramente razonarán su voto,
pero estamos viendo a un presidente que hoy más que nunca lo que tanto criticó es lo que está haciendo. Esa es una triste realidad que no podemos ocultar y que tenemos que decirla constantemente también, porque sería un error de nuestra parte no hacerlo. Bueno, dijo el presidente que los conservadores están molestos porque ya no pueden mantener sus negocios y privilegios que tenían en sexenios pasados. Y es cierto, hay muchos empresarios, hay mucha gente de dinero que perdió ciertas canonjías y que se han visto obligados a contribuir y a pagar puntualmente sus impuestos, y que ahora ya no hay esa favoritismo y que ahora ya no hay ese apoyo por parte del presidente en turno. Eso ya se acabó y eso es bueno también, pero también es cierto que por otro lado, con derivado de la crisis que hemos vivido, pues prácticamente para los empresarios, para aquella gente de dinero que tiene pues a mucha gente dentro de su plantilla laboral, no hubo el apoyo económico y muchos de ellos tuvieron que cerrar sus empresas, mandando a la calle a miles de trabajadores. Y el gran problema es ¿de dónde va a agarrar el dinero el gobierno cuando las empresas, y hoy lo sabemos también, los micros y pequeños empresarios, más de 1 millón cerraron sus negocios ante el nulo apoyo del gobierno federal? Esto tenemos que decirlo y tenemos que ser muy claros y precisos en este tema tan importante. ¿De dónde va a agarrar el dinero, por ejemplo, el gobierno federal, López Obrador, para los apoyos, si los empresarios o aquellos generadores de empleos cierran sus changarros o cierran sus empresas? Hay algo que debemos analizar muy bien y debemos de tenerlo presente, sin duda. Bueno, los adversarios, dice, los conservadores, los que quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios de antes, quieren regresar a eso. Se jalan los pelos diciendo, ¿y cómo es que el pueblo está apoyando la transformación si nosotros, que nos sentíamos los dueños de México y tenemos a los medios de información comprados o alquilados y constantemente estamos atacando al presidente? ¿Cómo es que el pueblo sigue apoyando esta transformación?, se hace la pregunta el presidente. López Obrador criticó a sus adversarios y no entienden que la gente apoya a la 4T, a quienes nunca ayudaron, porque para ellos el pueblo no existía y la política era asunto exclusivo de políticos. Es lo que dice el presidente en su gira allá por Oaxaca, en donde prácticamente se fue con todo en contra de sus adversarios. A ver si no termina jalándose los pelos él, cuando a estas alturas le faltan 4 años y está visto que sus propios funcionarios, sus parientes, no están respetando el combate a la corrupción que él ha puesto en marcha, y en donde seguramente muchos de ellos están utilizando los cargos públicos para enriquecerse. Eso es muy grave y muy delicado. En fin, son esos temas y son muchas cosas más. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Bien, vamos a platicar del Banco de México en un momentito más. Gracias. Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, el tema, ¿no? El tema de los conservadores, a los que les llama así López Obrador. Y bueno, las frases de Benito Juárez de decir que la reacción está moralmente derrotada y se las endilga a los partidos de oposición, a sus adversarios políticos. Pero el caso es que algo está fallando con López Obrador. Ciertamente ha removido las fibras de un sistema político que andaba mal, pero que quizás el mecanismo que está utilizando no sea el adecuado o el indicado para poder llegar a realmente a cambiar lo que hoy se está viviendo, y en donde vemos que, por ejemplo, muchos funcionarios de su gobierno provienen incluso de los partidos que tanto daño, según el presidente, le han hecho a este país. Y ciertamente no le falta razón cuando dice que hay muchos que se aprovecharon del cargo público, sin duda, pero también hay que ver que muchos de esos están hoy en su gobierno. Entonces, como que es incongruente esta forma de ver las cosas, ¿no? Y bueno, así están esta situación. El presidente insiste en la corrupción e inmoralidad con que se manejaron los partidos tradicionales, llámese PRI, PAN, PRD, y fingir que los que están del otro lado son partidos inmaculados como los de él, ¿no? Moralmente superiores, en donde él está, ¿no? Cuando habla del PT, cuando habla del Partido Verde, cuando habla de Morena, y ya con eso, según, son lo máximo que tienen, que son lo máximo ellos, cuando la realidad es otra cosa. Bueno, pero pues resulta que no, prácticamente, que no hay partidos impolutos. Morena, para empezar, escribe hoy José Antonio Crespo, Morena, para empezar, está formado, como le acabo de decir, por militantes cuya gran mayoría justo vienen de los tres partidos políticamente o moralmente derrotados, lo que le estaba yo diciendo. Hoy, si tiene usted la oportunidad, lea a José Antonio Crespo. No todos, pero sí muchos de ellos vienen con colas largas de ilegalidades y corrupción, desde hacer fraudes electorales a la izquierda, acumular grandes fortunas de manera inexplicable, proteger delincuentes, recibir dinero ilícito para campañas políticas o presentar diversos conflictos de interés. Aquí cabría, dice José Antonio Crespo, un silogismo simple. Si el PRI, PAN y PRD son partidos corruptos y moralmente derrotados, ¿de dónde viene la gran mayoría de integrantes de Morena? Del PRI, del PAN y del PRD. Ya no digamos de los aliados de Morena, ¿no? Desde luego. El expediente de honestidad del PT, por ejemplo, y sobre todo del Partido Verde, no pasa la prueba del ácido, pero ni en sueños. Han sido partidos muy corruptos y son los aliados de Morena. Digo, sinceramente, ¿qué clase de ejemplo nos puede dar el presidente cuando nos habla de que los adversarios son una reacción moralmente derrotada y que los integrantes o políticos que lo han conformado pues son unos corruptos? ¿Qué nos puede decir el presidente cuando sus aliados son moralmente corruptos y también en su vida pública han sido corruptos a través de los gobiernos en los que han participado o en las campañas que han participado? ¿Qué nos puede enseñar todo esto? Para mí es muy lamentable lo que dice y lo que hace el presidente cuando definitivamente no puede ver la paja en el ojo ajeno, cuando tiene una viga incrustada en los ojos el presidente López Obrador, un presidente que actúa a ocurrencias, como lo acaba de ser con lo de la reforma a la ley del Banco de México, que definitivamente diversos medios de comunicación han sacado a la luz pública que el único beneficiario sería el Banco Azteca. A ver,
el tema de la compra o de la reforma que se llevó a cabo para que el Banco de México pues adquiera o compre todo el dinero en dólares o en euros que pudieran tener de excedente los bancos, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los depósitos de dólares se hacen a través de una transferencia. La gente en los Estados Unidos le deposita vía transferencia electrónica a sus familiares el dinero, los dólares, que cuando tú vas al banco, pues por ejemplo, vamos a suponer que te depositaron $1,000, los conviertes a pesos mexicanos, el banco los convierte a pesos mexicanos y te da la cantidad. Si tú quieres los $1,000, te da la cantidad al precio del dólar que esté en ese momento. La razón de esta reforma se dice que tiene que ver con que muchos migrantes llegan a nuestro país con dólares en la bolsa y que en muchas ocasiones el banco no te los quiere cambiar o no te los cambia todos, según lo que se dice a través de esta reforma. Y entonces también hay un sector muy importante que es el de turismo, que reciben propinas en dólares. Pero ¿de cuánto estamos hablando? A ver, ¿cuánto puedes sacar en una noche en un buen restaurante? Donde, por ejemplo, en Cancún, en otros lugares turísticos de nuestro país, Guerrero, Acapulco, ¿cuánto puedes sacar en una noche? Quizás $100, $200, $2,000, $4,000 pesos, $5,000 pesos. Ese dinero te lo cambian en el banco, a menos que lleves tú $10,000, $20,000, $100,000. Entonces los bancos, lógicamente, eso no te lo van a comprar, eso no te lo van a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? En este momento, el 99% aproximadamente de las operaciones bancarias con recursos que tienen que ver en dólares de los Estados Unidos o en euros, si usted quiere, se hacen a través de una transferencia electrónica, vía digital. Nadie llega con $100,000, con $200,000, pero ¿qué pasa? Pasa que mucha gente ya con esta reforma podrán llevar la cantidad de dinero que ellos quieran y poderlo cambiar. Y si usted quiere y hay algo por ahí de lo que te puedan aceptar $1,000 o $2,000, y entonces llega mucha gente, a lo mejor que no te puedan aceptar máximo, por decir, hasta $10,000. El crimen organizado, la delincuencia organizada utiliza mucha gente que puede mandar a 100 o a 200 personas para cambiar cada uno de ellos. Si es $10,000, que es lo máximo que te pueden aceptar, pues imagínense cuánta gente puede llegar con esta cantidad para cambiar ese dinero. El pretexto de que a muchos los bancos no le cambian el dinero no tiene ninguna razón de ser. Más cuando hoy se sabe que el único banco beneficiario de este gobierno, el que está encargado de entregar los recursos de los programas federales, es el Banco Azteca. El único banco que acepta la cantidad de dólares que tú le lleves y que hoy se sabe tiene en sus almacenes aproximadamente $10 millones, y en donde definitivamente con esto el Banco de México se verá obligado a cambiárselos. Ningún banco tiene en sus bodegas, escúchenlo usted muy bien, ningún banco en este momento tiene en sus bodegas millones de dólares como tiene Banco Azteca. Usted ha oído hablar de la corresponsalía que tienen todos los bancos con los bancos extranjeros, en donde a través de una transferencia del monto que tú hoy hayas cobrado o hayas cambiado, pues se los hace saber al banco extranjero o de origen de esa moneda para poder cambiarlos. Tú le envías 10,000 o $100,000 o $200,000 que hayas acumulado, yo no sé, en un mes, supongamos, es una suposición, aunque le vuelvo a repetir que eso ya no se hace. Vamos a suponer
que el banco tenga 100,000 o 200,000 dólares, que ya no lo tienen físicamente, que todo se hace vía digital. No tiene ninguna razón, pero aún a pesar de todo esto, aquellos bancos que tienen o mantienen negociaciones o dentro del sistema financiero mexicano e internacional, pues son unas corresponsalías que llegan a los otros bancos en donde intercambian las cantidades de dinero, de recursos que llegaron procedentes de la moneda de aquel país de origen. Entonces, si el banco, por ejemplo, recibe por transferencia, ¿no? El mexicano que trabaja en los Estados Unidos deposita su dinero en el banco, de una cuenta en el Banco de Estados Unidos, y llega a acumular, por ejemplo, digamos 10,000 dólares que tiene mensuales, y le deposita a sus familiares acá, lo hace vía transferencia a través de un depósito bancario, pero de forma digital, 2,000, 3,000 dólares. O sea, físicamente el dinero de estas transferencias nunca llega a estar en caja. Pero hay un detalle, hay muchos que reciben propinas, hay muchos que sí entran con dólares, pero que no son las enormes cantidades. Con esta reforma, el Banco de México se verá obligado a comprarle los dólares que tengan de excedentes todos los bancos. Y con esto se elimina una forma de transparentar lo que entra a los bancos. Los bancos con esta reforma podrán adquirir todos los dólares obligadamente, desde luego, podrán adquirir todos los dólares que sean posibles, y el Banco de México obligado a comprárselos. Digo, ¿qué negocio hay atrás de todo esto? Bueno, ya se sabe que el día de hoy que el Banco Azteca, parece ser que esta reforma está destinada a beneficiar al Banco Azteca, que es el único banco que se sabe el día de hoy que tiene millones de dólares físicamente en sus bodegas. El Banco Azteca, que ha sido del señor Salinas Pliego uno de los beneficiados de la 4T, parece ser que esta reforma está dirigida a ayudarlo a él, pero olvidando las consecuencias que puede tener el Banco de México, al grado que los bancos extranjeros o la Reserva de los Estados Unidos o el banco o el sistema financiero de los Estados Unidos podría bloquear las reservas mexicanas al Banco de México. De ese tamaño las consecuencias que podrían ocurrir. Y hablando de ocurrir, pues son ocurrencias pues de este presidente de la República que busca beneficiar al Banco Azteca del señor Salinas Pliego. Bueno, el Banco Central alista presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener los cambios a su legislación. Sin corresponsales bancarios en Estados Unidos para enviar sus excedentes de dólares, y al ser una de las principales receptoras de remesas, Banco Azteca, fíjese, Banco Azteca no tiene corresponsales en Estados Unidos para enviar sus excedentes de dólares. Banco Azteca será una de las instituciones de crédito de capital mexicano que se verá beneficiada con los cambios a los artículos 20 y 34 de la Ley del Banco de México, impulsados por el senador de Morena, Ricardo Monreal. Es de lo que habló hoy un importante medio de comunicación impreso, que es la revista Proceso. El viernes, en una reunión con los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del banco, Alejandro Díaz de León, advirtió a los diputados que si insisten, como el Senado, en cambios lesivos a su legislación, se sentará un precedente en su operación como organismo autónomo, adjudicándole además los riesgos vinculados al lavado de dinero. Por lo anterior, Banco de México alista presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Nación para detener precisamente estos cambios a su legislación. Es algo delicado el tema. Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la ley del Banco de México. Uno de los más importantes es que no se vale reformar una ley para favorecer a una sola empresa, en especial con antecedentes
negativos con el Tesoro allá de los Estados Unidos. Tras la publicación que dio la revista Proceso esta semana que está concluyendo, el empresario Ricardo Salinas Pliego también afirmó en la misma red social que las acusaciones en la revistilla no tenían fundamento. Otra portada que me dedican llena de mentiras y acusaciones sin fundamento. Les agradezco que sigan pensando en mí, pónganse a trabajar, no vaya a ser que la gente se enfade de sus pseudo reportajes y truene su revistilla. Se burló Ricardo Salinas Pliego, la voz del amo. En fin, ya la Cámara Alta, el Senado, aprobó con 70 votos a favor, 23 en contra y una abstención la iniciativa para facultar al Banco de México a adquirir los dólares que no puedan repatriarse a Estados Unidos. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Recuerde que le estoy diciendo que todas las transacciones se hacen vía transferencia. No hay dinero en efectivo. Dólares que tenga un banco de millones como tiene Banco Azteca, no hay. Y Banco Azteca es el único que no tiene corresponsales allá, corresponsales bancarios en los Estados Unidos. Es el único. O sea, no puede intercambiarlos. Por eso se le acumulan, ¿no? Y para que se los puedan comprar, se va a hacer esta reforma por parte del Senado. Digo, para que tenga usted un contexto más amplio de lo que está sucediendo. Antes el poder legislativo estaba al servicio de los intereses económicos y financieros. Ese era el distintivo principal de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Dominaban los tecnócratas, que eran los empleados de los que mandaban en el país. Ahora es distinto y es otra cosa. Digo, yo no sé cuál es la diferencia, ¿verdad? Es impresionante cómo fueron creando mitos, difundiendo mentiras, sofismas, dijo el presidente López Obrador. Pero ¿cuál es lo distinto? A ver, si todos los de la Cámara de Diputados y de senadores están tirados, con sus excepciones, desde luego, están tirados de tapete, son lacayos, son serviles, son unos pusilánimes. O sea, ¿cuál es el contrapeso que le hacen al Poder Ejecutivo? ¿Qué sentido tiene esta división de poderes en el país? Siempre lo hemos dicho, ¿qué sentido tiene? No hay ningún sentido tener a un poder legislativo que está sometido a los caprichos de un ejecutivo. O sea, no tiene ningún sentido tener a legisladores que hacen todo lo que les pide un presidente, como lo hicieron los presidentes de ayer también. Digo, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es lo distinto el día de hoy? No se entiende, sinceramente. Bueno, Raimundo Riva Palacio escribe hoy muy acertadamente. Dice: las reformas a la ley del Banco de México iniciaron un tsunami en Estados Unidos que ya tocó los litorales mexicanos. El miércoles pasado, el subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro, que dirige la política estratégica en la Oficina de Financiamiento al Terrorismo y Crímenes Financieros, junto con un equipo de expertos, tuvieron una conferencia telefónica con el director jurídico del Banco de México y el jefe de la unidad de banca, valores y ahorro de la Secretaría de Hacienda para expresar su insatisfacción con la reforma aprobada por el Senado y plantearles las consecuencias que tendría en la relación bilateral y en el contexto internacional que el Pleno de la Cámara de Diputados pase en los términos como les llegó la minuta del Senado, y es la aprobación para que el Banco de México compre los excedentes de los bancos o de la banca aquí en nuestro país. Bueno, el Banco de México ha sido ignorado por el Senado cuando manifestó sus objeciones a la reforma. Insiste en que violenta la soberanía de la institución y la coloca en el umbral del lavado de dinero, un delito de cuello blanco que paradójicamente el gobierno de López Obrador promovió que fuera elevado de un crimen del fuero común a delincuencia organizada. Caray, porque ahora es delincuencia organizada, el lavado de dinero. El Banco Central es víctima de esta ley, pero no se entiende el papel de la Secretaría de Hacienda.
si se opuso a lo que hizo el Senado o avaló la medida. En todo caso, dice el señor Riva Palacio, ya se enteraron de lo que piensa Washington acerca de esta reforma y de que hay un Senado, un poder legislativo que está sujeto a los caprichos de un poder ejecutivo. En lugar de ir para adelante con esta 4T, vamos para atrás. Y bueno, ojalá tenga usted el chancecito también de leerle ahí al señor Mario Maldonado, una de las plumas más leídas, donde habla del Fobaproa de Ricardo Salinas y Banco Azteca. Banco Azteca no cuenta desde 2017 con convenio de corresponsalía con entidades extranjeras por la sanción a su socio Lone Star National Bank por violar la ley antilavado. Es nuevamente esta información. En abril pasado, dice Mario Maldonado, cuando iniciaba la crisis económica de la pandemia del COVID-19, López Obrador se negaba a dirigir apoyos al sector productivo. Se refirió al Fobaproa y aseguró que a los empresarios, en especial a los banqueros, que en tiempos de crisis se les estimula la voracidad. 8 meses después, los hechos le han dado la razón. El banquero favorito de su gobierno, Ricardo Salinas, está a punto de imponer en el Congreso una reforma a la ley del Banco de México que, con el espíritu del estigmatizado Fondo de Protección al Ahorro, rescata el negocio de intercambio de divisas de Banco Azteca a cambio de poner en riesgo las reservas internacionales de la nación. Los cambios, ya lo sabe usted, son impulsados por el senador Ricardo Monreal, uno de los más serviles legisladores arrastrados al presidente de la República, y seguramente con Ricardo Salinas Pliego pues hay un tema o hay una amistad ya de sobra conocido y que es aprovechado precisamente por el señor Ricardo Salinas Pliego. Este Fobaproa parece ser es otro más que ahora pretende rescatar precisamente al Banco Azteca, al banco de Ricardo Salinas, con la enorme cantidad de millones de dólares que tiene en sus bodegas. Así están las cosas. Parece ser que esta reforma está dirigida a beneficiar al Banco Azteca en este país. Lamentable, muy lamentable lo que estamos viendo. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Gracias por estar con nosotros, de verdad muchísimas gracias por darnos esta enorme oportunidad. Regresamos, no se vayan.